el programa de Puertas para Dentro de hoy, esta tarde, tenemos a dos invitados muy especiales, aunque realmente ellos son cuatro, porque son una gran familia que canta unida, que toca unida y que lleva muchos años dedicándose a la música tradicional salmantina. Estoy hablando de unos grandes que tenemos en la península, como son la grandísima familia Mayalde. Buenas tardes, Buenas Laura, tardes. buenas tardes, Arturo. No Buenas estáis los tardes. cuatro Bueno, por eso cuestiones de que no estamos técnicas. los cuatro, Laura y yo somos la herencia de Eusebio y Pilar, ¿no? Al final tenemos la parte de Eusebio y Pilar que estamos los cuatro al final siempre. Aunque Al final somos un poco los cuatro. Y aparte sois el legado un poco de la tradición, ¿no? Que va pasando de generación en generación. Sí, lo Sí, nuestro no ha podido ser más verdad, la verdad, porque nosotros la tradición hemos nacido prácticamente en un escenario y esto del boca a boca de la tradición nos ha venido dado de una manera de verdad, porque en nuestra casa se ha cantado desde siempre y nuestros padres han hecho que esto surgiera en familia y que la transmisión fuera verdad. Sí, la transmisión oral, ¿no? Exactamente. De boca a oído y voy reproduciendo un poco lo que se canta en casa. Antes de entrar en harina, antes de entrar en materia, os quiero preguntar, ¿dónde os ha pillado el confinamiento? ¿Dónde estáis cada uno confinados? Porque quiero saber para ubicaros. Nos ha pillado en Aldeatejada, todos donde vivimos, que es el pueblo de mi madre, pero bueno, cada uno en su casa. Claro. Mis padres en la suya, Arturo con su familia en la suya y yo en la mía. ¿Y estáis relativamente cerca? Sí, sí, muy cerca. Mi padre vive en una ladera y yo estoy en la otra ladera, que estamos justo enfrente, estamos por tirar una cuerda para irnos pasando matanza. ¿Y os podéis saludar así o no? Sí, casi. Porque Aldeatejada, ¿cuántos habitantes tiene? Aldeatejada está cerquita de Salamanca, es un pueblo que todavía se mantiene como pueblo, tiene unos 1.500 habitantes ahora con las urbanizaciones, pero está cerquita de Salamanca, pero se sigue manteniendo como pueblo. Ah, qué bueno. Y quería saber, en vuestro día a día pasamos de estar en una actividad a tope, un ritmo brutal de conciertos y talleres. Estábamos en una actividad frenética. Claro, es que yo sé cómo os movéis vosotros y sé que es a mucho nivel. Y entonces de repente cuando nos cierran las puertas y nos confinan a todos, ¿cómo lo vivís? ¿En qué estáis ocupando vuestro tiempo libre? ¿Cómo pasáis el día? Contadme un poquitín. Pues yo creo que no hemos parado, no hemos parado. Yo por lo menos digo, trabajo más que antes, porque el tiempo que no te daba antes a hacer parte de logística, como si dijéramos, de subir discos a plataformas digitales, revisar grabaciones de viejos, antiguas, que hay veces que no te da tiempo, pues ahora estás aprovechando el tiempo en eso, que es otra parte muy importante, con lo cual tampoco está mal la cosa. Además, como cada día grabamos una canción para la gente, para las redes sociales y tal, todo eso te ayuda a mantenerte al día, a refrescarte, a mantener voz, pues bueno. O sea que esto nos va a dar para generar más directos, más conciertos, más ideas, más proyectos, más discos, más de todo, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, la verdad es que nosotros llevábamos unos años a tope. Además, este año era el 40 aniversario de Mayalde, bueno, de Eusebio y Pilar. Nosotros nos enganchamos ya cuando acabamos de estudiar. Llevamos casi 20 y pico años, aunque llevamos toda la vida encima de los escenarios. Y llevábamos unos años que no nos daba tiempo a ir a recopilar, que ahora tampoco, ni a escuchar las cintas que teníamos olvidadas, ¿no? Pero hay veces, yo creo, se lo he oído a más compañeros, a más artistas, que esto confinamiento al final te genera un poco de necesito respirar. De angustia, ¿no? De claustrofobia. Eso sí. El proceso de creación, no sé, nosotros quedábamos todas las mañanas después de dejar a nuestros hijos en el colegio y, vamos, yo le he oído esto toda la vida a mi padre, ¿no? Que la creación, la inspiración te tiene que llegar trabajando. Y nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar los cuatro juntos, porque si no viene una idea de un lado, viene una idea de otro. Claro, un poco tormenta de ideas, ¿no? Y que vaya fluyendo entre los cuatro, ¿no? Y al final uno trae una sartén de no sé dónde, otro que ha comprado tal, y al final todo eso se funde. Y a nosotros eso nos ha partido. Porque claro, eso es un poco lo malo. De las 4 horas que echábamos ensayando y hablando y discutiendo y bebiendo un trago vino, que al final es de donde salen las cosas, eso nos lo ha cortado. Y parece que no, pero eso hace mucho. Pesa. No se y puede cosas decir que teníamos nuevas, preparadas, además ya preparadas para sacarlas al directo, que las habíamos probado 2 veces, que tenías todas las ganas de sacarlas este verano en el festival y tal, es como que, ¿y ahora qué hacemos con esto? No hemos vuelto a tocarlas, es como, joder, nos falta el engranaje, ¿sabes? Otra vez, encajarnos.
Pues imagino que esos 40 años que iban a ser este año, pues van a tener que ser para el siguiente, ¿no? O sea, serán 40 y un poquitín. Celebraremos el 41. Dejaremos un año sabático para respirar y tal. Pero yo creo que no hace tanto tiempo que no nos subíamos a un escenario, llevamos ya mes y medio y nosotros no estamos acostumbrados. Yo tengo el síndrome del escenario, joder, los que llevamos toda la Qué bien te vida entiendo, en esto, sí. Tenemos la necesidad. porque te digo que hemos nacido en un escenario y nuestros hijos hemos cambiado desde un mes en un escenario, pero porque nuestra vida es esta, ¿no? Y aparte genera mono, genera esa necesidad de la adrenalina, gente que está ¿no? encima de un escenario lo sabe. Pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos y las veces que apetece seguimos subiendo vídeos porque yo creo que la gente lo necesita, ¿no? Lo necesita. Ahora tenemos que ser solidarios todos y cada uno que aportar lo que podamos. Lo que pueda. ¿no? La verdad es que estamos recibiendo mensajes además alucinantes, pero no solo de Salamanca, Castilla y León, de Barcelona, de Valencia, de Argentina, de gente que salió de aquí, yo que llevo a las redes sociales y, joder, dices, se te ponen los pelos de punta. Gente que está diciendo, me estáis acercando a mi pueblo con las canciones que lleváis. En vuestras canciones oigo a mi abuelo, a mí, no sé. Dices, joder, macho, es que si yo estoy consiguiendo esto, o sea, es la pera. Solo con esto puedo dormir tranquilo. Totalmente, yo creo que la tradición oral es una de las magias que tiene, ¿no? Que siempre conecta con las emociones y con los sentimientos de la gente y es importantísimo. Pero bueno, yo quería preguntaros que esto la gente, unos lo sabrán, otros no lo sabrán y muchas veces os lo habrán preguntado, pero Mayalde, ¿de dónde viene ese concepto? ¿De dónde viene esa palabra? Porque la gente puede pensar que es el apellido y no es el apellido. No, Mayalde, voy yo si queréis. Mayalde son los dos pueblos, es la unión de los dos pueblos de Eusebio, que es de la Maya, y Aldeatejada, y de ahí salió Mayalde. Mayalde nació pues como una aventura ahí que tuvieron nuestros padres pues antes de tenernos a nosotros cantando misas, ¿no? Mi padre estudió en un seminario en Calatrava y ahí se conoció con Pilar cantando misas y tal. Hicieron un grupo, Tronco Seco, que era un poco siguiendo a las líneas de ese folk que se gestaba y que se desarrollaba en esa época con el nuevo Mester de Jugularía, Nuevo Mundo, etcétera, etcétera. Y bueno, ya sabes que cuando se va creciendo, pues los grupos que eran amigos y siguen siendo, y vamos, son como de la familia, pues se fue diluyendo, ellos se enamoraron y creyeron aparte, no en el folk, creyeron en la música tradicional más pura, se dedicaron a... Y la recuperación un poco se tiraron un poco a la línea dura. Tronco Seco se hacía más con guitarras, con otras cosas, y estos se dieron cuenta, estos son nuestros padres, Eusebio y Pilar, que joder, que cuando iban a Miranda al Castañar a ver a tío Alfonso Cagancho con la Vigornia, eso a ellos les emocionaba. ¿Y cómo coño no iba a emocionar eso en un escenario? Porque yo reconozco que salir a un escenario con una Vigornia hay que tenerlos bien puestos. Yo he subido, ostras, sobre todo cuando estás en un festival. Yo recuerdo de una de mis primeras actuaciones en Laguna, en Tenerife, con 12 años, que salíamos después de los sabandeños, de 50 tíos, mi padre y yo, con 2 cucharas cada uno, y yo le dije a mi padre, papá, ¿estás seguro de esto? Claro, yo tenía 11 años, y me dijo que detrás de un toque de cucharas hay muchísimo más, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que transmitir y que tenemos que valorar. Yo creo que mucha gente de Asturias y de Castilla y León los tenemos que poner en valor, joder, que son nuestras raíces. Yo entiendo que tus padres lo que hicieron fue recuperar una tradición que estaba, digamos, de alguna forma a punto de perderse, porque al momento que la gente mayor se muere, eso muere con ellos. Entonces entiendo que ellos dijeron, la única forma que hay es de recuperarlo. Y después de recuperarlo, pues llevarlo a escena para que no quede en el olvido, ¿no? Ellos tuvieron suerte de llegar a muchos viejos todavía. Después ha sido más difícil, pero ellos tuvieron la suerte de llegar a muchos todavía que sabían muchas cosas y nosotros tuvimos la suerte de poder ir con ellos, aunque de pequeño te enteras un poco menos de lo que, o parece que te enteras un poco menos, pero yo creo que te cala y al final pues se ha visto que nos hemos enganchado casi, como decía Arturo, como forma de vida, ¿no? Es como que no nos quedaba otra, ¿sabes? En algún momento... O sea, pero vosotros... Eres muy pequeñitos y ya os llevaban a ver a la gente mayor a que os cantaran y tal. Pero ¿qué edad desde el cesto. A mí me llevaban en un cesto de paja, de mimbre, lo recuerda todo el mundo, y después Arturo. O sea, de bebé.
A todos los Claro, lados. sí, con Nosotros meses. nos hemos meado encima de todos los curas y de todos los abuelos de toda la De provincia. todos los alcaldes y de todo. De hecho, a mí me recuerdan, tú eras la que se quedó con el cura mientras tu madre no sé cuánto. Madre Era la vida mía. del titiritero, joder. Lo Sí, mismo es a lo que tenemos que volver. Yo lo hablaba el otro día con mi pareja, que lo mismo es a lo que a lo que vamos a volver. Coger Pues el sí, nunca se carromato, sabe. ir pueblo por pueblo. Joder, qué orgullo Pues para no un pasa titiritero. nada, porque Que- Claro todos que no, salimos Es lo, vamos, que de te, sería... es lo que otro. te estoy diciendo, que qué orgullo, coño, que no hay que tener miedo a las situaciones, hay que saber adaptarse, que el ser humano tiene una capacidad de adaptación de la hostia. Que sí. Y yo pienso también que tenemos mucho que aprender. Yo creo que estos comienzos que vosotros tuvisteis, yo también los tuve, mi abuela me cantaba y de esa forma yo entré también a cantar tonada asturiana y bueno, se convirtió también en mi profesión. Por eso, por todo lo que nos inculcaron nuestros mayores. Pero bueno, llevados al caso de vivir en una aldea como vosotros, de vivir en un pueblo, yo tengo leídos titulares vuestros donde decís que sois como la resistencia de la España despoblada un poquitín. ¿Creéis que esta labor es esencial de la recuperación de tradiciones para que haya un retorno a lo que fuimos y a lo que debemos llegar a ser? No olvidar nuestro patrimonio. Por supuesto, nosotros esto de estar en la resistencia siempre lo dice mi padre, pero es verdad. Pero hay que hacerlo, yo creo que desde un punto de vista con mucho respeto, ¿no? Porque, joder, es lo que te estaba diciendo antes. Cuando a ti un tío te canta con un caldero o con unos platos, tal, ¿por qué coño todo el mundo tenemos la tentación de meter la mano a la tradición y luego meterle 4 baterías, no sé qué? Que eso está de puta madre, que yo también lo valoro, porque, joder, la música hay que evolucionar. Pero tenemos que poner en valor también lo sencillo, ¿no? Lo sencillo que es que nuestros abuelos lo hacían así porque Bueno, no tenían lo otra sencillo cosa. es muy magistral también, Claro, muy Y tradicional. sobre todo porque está demostrado que a la gente le llega. Cuando tú en un concierto te llega un tío y te dice, hostia, macho, has tocado las cucharas y a mí se me han saltado las lágrimas. Un tío, como dice joder, mi padre, con piercing y con cresta amarilla. joder, Claro, qué cuando placer tocas es. una vigornia y un gitano de Jerez le saltan las lágrimas porque se cree que solo eso se toca un martinete en Andalucía y dice, hostia, no, que se toca también ahí arriba, macho. Qué Pues si placer eso es te ir a hace Asturias y reconocer en una pandereta Asturias, joder. Solo una tía tocando la pandereta y cantando. claro. Es que, coño, es que eso, mira, se me pone la carne de A gallina mí como también. solo de pensarlo. O ir a León y luego ir a Cuenca y ya parece que estamos todos en Escocia, joder. Que eso está El muy bien problema es que también, la ¿eh? globalización No lo nos critico ha del todo. igualado Pero, a joder, todos. Totalmente. vamos Y a a veces aprender eso, nuestras no características. somos conscientes de la enorme riqueza musical Sí, y patrimonial que tenemos sí. en toda España, en toda la península, y que la denostamos muchas veces porque se asocia pues al pueblo, un poco Ese a es el idea de problema. que era de viejos, de paisanos, de tal, Sí, a lo y pueblerino, realmente a tiene un valor. lo... Sí, perdona, Laura. Ese concepto de avergonzarse, me cago en la leche, De lo joder. propio, de lo propio. Exactamente, como nos Exacto. avergoncemos, nosotros estamos perdidos. Es el momento en el que estamos perdidos como ser humano y como sociedad. Como en el momento de repudiar tu historia, ¿dónde vamos Sin a llegar? embargo, eso no ha pasado en Andalucía, por ejemplo, o en Cataluña, Bueno, que la gente, los niños saben tocar una sevillana o saben bailar una sardana. Aquí, ¿por bueno, qué ha pasado? ¿Por qué ha Sí, pasado? sí, Porque se ha se va dejado ir. perdiendo. Porque aquí tú a un niño le dices, se tocaban las panaderas, se tocaba el muñeco y flipan en colores, no saben de lo que le estás hablando. Y esto como, que nos podría servir como reflexión ahora que estamos en esta época de confinamiento. Quiero decir, quizá este es el momento de reflexionar qué hemos hecho mal y por qué nuestros pueblos se están vaciando, por qué nuestras aldeas se quedan pequeñas y no hay gente. Sin embargo, ahora yo hablo con muchos amigos y me dicen que quieren vender el piso y se quieren ir a vivir al rural. Claro. Se ha dado cuenta la gente. el otro día, y lo decía despacito, lo decía en una de las entrevistas que hemos hecho estos días, decía que en el pueblo se vive de puta madre, pero que no lo digamos muy alto porque lo mismo nos conquistan. Exactamente. Exactamente. Yo no he pensado nunca el salir de un pueblo, ¿no? Porque los que estamos enganchados a la tierra de verdad. Antes lo estaba pensando el otro día con mis hijos aquí cavando el huerto. Nosotros estamos enganchados a la tierra de una manera muy espiritual, ¿no? A través de la música, del cuento, de la historia, de la leyenda. Y ahora nos vamos a tener, aunque nosotros siempre hemos estado ligados también al huerto y tal, pero nos vamos a tener que ligar a la tierra de verdad.
coger Sí, la sí, porque plaga no otra queda vez, otra por joder. subsistencia. Sí, pero Eso. aún así, Arturo, yo siempre digo que somos unos privilegiados, porque nosotros tenemos un cacho de tierra donde agarrarnos, unas flores que plantar y que regar con nuestros hijos. La gente que está en un piso, ya no en Madrid, en Salamanca, con 3 niños, es para tirarse de los pelos. O sea, yo digo, somos unos auténticos privilegiados. Sí. O sea, una suerte loca tenemos. Mi marido trabaja en Madrid, va y viene, ahora no, por este tema. Y me decía la gente, ¿y por qué no te vas tú a vivir a Madrid con él? ¿Y por qué me voy a ir yo a vivir a Madrid? Ahora, ¿qué hago yo en Madrid? A mí no se me ha perdido nada. No sé yo si volverá a producirse, si se reproducirá el éxodo hacia el pueblo, ¿no? No sé si lo quiero o no, pero esto de estar... No sé si un éxodo, pero quizá haya mucha gente que sí que lo reflexione y diga, pues estamos en una pandemia, igual nos vienen otros 4, mejor que nos pille en contacto con la ahora tierra. Se ha comprobado que el teletrabajo funciona, con lo cual mucha gente tiene la posibilidad de irse a un pueblo a vivir y que sus hijos disfruten de las cosas en las que no disfrutan en Madrid o en grandes urbes. Y el aire, que está mucho menos contaminado, todo es todo. Claro, Anabel, yo creo que la gente se está dando cuenta, yo creo que ahora le está dando tiempo a pensar y a reflexionar que esto de vivir hacinados ahí como en macrogranjas humanas, que es a lo que vamos, que es que cada vez lo están diciendo, que cada vez, si estamos el 85% viviendo en grandes ciudades, dentro de 10 años va a ser el 95%, la gente que tenga un niño, joder, si es que con pocos recursos se puede vivir, ¿no? Esto nos tiene que hacer valorar las cosas de verdad, coño. Que es que yo creo que nos hemos dado cuenta, ¿eh? No sé si vosotros necesitáis algo aparte más de comer en toda esta temporada, pero yo solo necesito comida. Sí, necesitamos abrazos, Anabel. Y abrazos, desde luego. Y a la gente cerca. Yo no tengo necesidad de irme a comprar ropa ni de irme a comprar nada. Yo no la tenía antes, pero ahora tampoco. Pues mira, yo soy muy de eso, Anabel, realmente, yo lo reconozco, soy muy de eso, aparte de lo demás, y ahora no lo necesitas, porque ¿para qué, además? ¿Verdad? ¿Para es qué? como, si nadie me va a ver, ¿qué me voy a poner yo? Nada, es ridículo. Claro. Ridículo. Bueno, yo os conocía vuestro trabajo de hace muchos años, pero realmente os pude ver en directo cuando os entregamos el premio Martínez Torner aquí en Oviedo, en el auditorio, el año 2018. Un premio de reconocimiento a vuestra trayectoria, es un premio nacional de folclore. Y me quedé muy alucinada. ¿Cómo? Que por lo que estamos muy agradecidos, que fue un honor para nosotros recibir ese premio. El lujo fue nuestro de poder entregároslo. Y como os digo, os vi actuar y me quedé totalmente flaseada porque yo me esperaba una gran actuación, pero no me esperaba una clase didáctica, porque fue así. O sea, realmente nos metisteis totalmente en territorio salmantino. Supimos de quién venían las canciones, qué contaban las canciones, por qué aquella persona tocó aquellos instrumentos. O sea, me pareció brutal. En ese sentido, creo que esa labor didáctica es fundamental en vuestros directos. ¿Siempre pensasteis en llevarlo así, de cara al público, o fue surgiendo la idea de hacer de vuestros conciertos algo no meramente artístico, sino más didáctico? Yo creo que Eusebio siempre ha dado mucha importancia a la parte hablada, a la parte que cuenta de dónde viene la canción, cómo se hizo, por qué se hizo, cómo se tocan unas cucharas, y eso, en nuestro caso, yo creo que engancha mucho al público, además de la canción. Y Eusebio siempre le dio mucha importancia porque siempre ha creído que hay que darle todo el valor a la gente que nos lo contó, cómo lo hizo, por qué lo hizo, porque no había para comer, las cucharas se tocaban ni antes de cenar ni después de cenar, se tocaban en vez de cenar. O sea, eso tiene tanta importancia como tocarlas. A veces para poner en contexto la canción. A veces nos preguntan, bueno, para festivales y tal, oye, ¿nos podéis hacer una pequeña sinopsis? A ver, ¿qué hacéis? Porque se lo tenemos que decir, porque con los vídeos, la verdad que nosotros, si nos ves en un vídeo, no está mal que lo diga yo, está bien, nuestros discos y nuestros vídeos, además que somos muy malos para esto del marketing y tal, pero nuestros discos no son ni la mitad de lo que es Mayalde, porque es imposible meter, bueno, este último porque lo hemos hecho en directo, pero ¿cómo cojones metes tú una lata y una calla a cantar con la fuerza? Si yo canto con la entraña, yo no puedo, ¿cómo meto eso en un cajón? Y es que a veces nos preguntan, ¿pero qué hacéis? ¿Mayalde qué hace? ¿Y qué coño sé yo lo que hace Mayalde? Pues ser genuinos, claro. Es difícil de explicar.
Yo creo que Es que Eusebio yo y creo que esto hay Pilar... que verlo y hay que vivirlo y hay que sentirlo, Sí. porque yo pienso que sois muy de raza, muy de directo, Claro, muy Sí, de ahí te va, ¿no? claro. es que No es lo veo así. para nada preparado, creo que es una cosa que os nace muy de adentro porque os viene muy de atrás también y creo que ahí está la magia. Mira, nos Claro. lo decían al grabar discos, nos dicen, joder, es que claro, podéis grabar los 4 a la vez porque estáis tan compenetrados que cuadra todo perfectamente, no tienes que grabar uno por un lado y otro por el otro. Claro, yo creo que ahí se nota que somos familia, ¿sabes? Tú te miras, con una mirada sabes lo que vas a tocar y lo que vas a hacer. Entonces, yo creo que eso también se transmite al público. Sí, sí. ¿Y cómo es esa convivencia entre la familia, tantos años juntos, trabajando, tal? ¿Alguna bronca habrá en algún momento dado y Pues luego hay que eso es salir al Bueno, lo... claro. escenario? Pero Algunas ¿cómo lo veces... hacéis esto? Eso es lo más insólito de Mayalde, ¿sabes? Lo de que Sí. todavía una familia siga sonando, pues al final cada uno luego tenemos nuestros espacios, ¿no? Pero estamos hechos, ¿no? Ya te digo que es que llevamos todavía estas. Nosotros es montarnos en la furgoneta los 4, bueno, y nuestra técnica y Marta, que al final Que ya nuestros es como de técnicos la familia. forman Sí, parte de Mayalde, lógicamente, como pasa en todos los grupos. sí. Pero joder, estamos hechos nosotros, aunque a veces estás hasta los cojones en agosto ya, pero luego se acaba ¿Ya tienes una agosto. gana de marchar? Hombre, claro. Agosto, que ha habido años que hemos hecho 28 bolos, 28 días al final, que estás... Y llega octubre y entramos en depresión, joder, nos tenemos que ir mi padre me llama, vámonos al monte, vamos juntos, al final es que somos un puto clan, ¿no? Que estamos unidos porque por los lazos, aunque luego tenemos movidas las que más de toda la familia. Claro, a Me veces es imagino, a ver, fácil y a veces es difícil. en todas las familias las hay, seríais los primeros en el mundo Claro, que no las Claro, tuvieseis, vamos. pues eso claro. es eso. Pero bueno, eh, ahora quiero saber, bueno, yo pregunto aquí, porque como el programa es de puertas para adentro, pues aquí no nos oye nadie, ¿no? Quería, quería saber cómo es el proceso creativo. A ver, las canciones las recopiláis de las cintas que tenéis grabadas, de la gente bueno, que tenéis de trabajo de campo y cómo las escogéis, cómo aportáis luego la instrumentación de cada uno, las voces, cómo os organizáis en torno al repertorio. Contadme. Nosotros vivimos en una anarquía o en un caos organizado que no sabemos todavía, no sabemos nosotros ni muy bien cómo funciona esto. Pero cada Sí. canción te pide, al final, cada canción te sitúa en un pueblo y te sitúa en una zona y te sitúa en un instrumento y te sitúa en el abuelo que te la cantó y al Sí. final parirla es como pues dar a luz, ¿no? No nos resulta muy complicado eso, ¿no? Porque te lo va pidiendo, te va pidiendo, te viene en el recuerdo y son canciones que te vienen. Tenemos amigos que nacieron en Arrabal, que tienen ahora 80 años, que son con los que nos Sí. juntamos a cantar todavía. Y cada Sí. año que nos juntamos con ellos, bueno, cada vez que nos juntamos sale una canción nueva. Te viene, al final la unes, coño, si esta la cantaba Goyo el día de la matanza, coño, si la cantaba con la zambomba, joder, si la hacían en las zambras ahí en el Arrabal, coño, le metían una sartén, el gitano andaba cantando. Al final todo cuaja, porque si lo vas Claro. buscando y estás todo el día inmerso en esta movida, como estamos nosotros, no es tan difícil, es simplemente va haciendo así la pieza, va haciendo Sí, así sí, y dejarla encaja. fluir y al final encaja, ¿no? Claro. No obstante, Eusebio siempre cuenta que él muchas noches, pues él es de darle vueltas y le están viniendo a la cabeza y decía siempre, tenía en la cabeza una canción que cómo encajo esto, tal, no sé qué, y de repente dice, me ha venido a la cabeza este viejo con esta canción, ha hecho así, la pieza, clac, y a las 3 de la mañana se ha bajado a la sala de ensayo a tocar eso porque no se le podía ir de la cabeza, clac, clac, y la pieza ha hecho clac. ¿Y eso ahí cómo es? está. Como lo de los ensayos que me dijiste antes que estabais 4 horas cada día, no lo Sí, puedo creer. Bueno, unas sí, veces sí, otras no. otras, pues O sea, eso. son sesiones un poco Nos libres, Sí, tomamos ¿no? un café. Sí, sí, bueno, una tortilla española en un momento dado, Claro. unos nada, vinos y venga. este año además, bueno, no sé si lo sabíais, estábamos con el 40 aniversario, estábamos preparando un festival aquí en nuestro pueblo, porque lo podíamos haber hecho en Salamanca, pero no veíamos lógica alguna, que queríamos devolverle a nuestros pueblos con Sí, nuestra filosofía de vida, lógicamente lo teníamos que hacer sí, en un pueblo. totalmente lógico. Teníamos una movida montada con 150 músicos de todos los lados, de todas partes, tambores de Teruel, portugueses, la leche, los celtas cortos iban a cerrar. Y al final, en el ensayo, también vas hablando, joder, pues mira, Fetén viene, al final, qué alegría, la gente de Seitu, no sé qué viene, nosotros tal. Pues al final todo te va... lo tenemos que compartir todo, es ensayo, es programación, hoy me han llamado, teníamos un proyecto en México cojonudo con gente de allí. Al final son reuniones de trabajo que al final siempre acaban con Los briefing música, mañaneros cantando. que llaman ahora.
Pero, joder, tremendo. Porque, a ver, si hacemos cuentas, ¿cuántos años lleváis de bagaje por los escenarios? O sea, Mis padres 40. Contan, tus padres 40. ¿Y vosotros con ellos? Y nosotros, yo calculaba, yo le decía a Arturo que yo empecé con 18 años más o menos a ir los veranos. Pero anteriormente habíamos ido los veranos a ayudarles a recoger. Desde los 12, a los 12 años yo me subí por primera vez y Arturo creo que antes incluso a tocar una canción. Yo subí a cantar El Duque de Alba y de esto que iba a subir, venga, súbete, estábamos entre el público, súbete y cantáis no sé qué, súbete y cantáis no sé cuál. Y te vas metiendo. Y a partir de los 18, o sea, 22 ya, que yo he hecho este año 40, hemos empezado a ir los veranos y después ya, pues porque estudiábamos durante el resto del año y después ya de acabar los estudios y tal, pues ya se ha convertido en nuestro trabajo profesional, con lo cual todo el año dedicados. Sí, entiendo. Yo tuve una relación, sobre todo casi más yo que Laura, ¿no? Tuve una relación de amor-odio con esto, porque me pilló en esa adolescencia. Yo con 8 años yo creo que ya tocaba para mis padres, para que bailaran y tal. Y tocaba el piano y tal, dejé el piano, me cogió mi padre y hubo un momento que estaba de Eusebio Mayalde hasta los cojones. Porque era una persecución, me metía en la calle. Claro, luego se lo agradezco, ¿eh? Luego ahora soy gracias a él y a darme... O sea, tu padre quería que siguieras la estela sí o sí, ¿no? Claro, hay un momento, ahora cuando eres padre te das cuenta, ¿no? De que tienes que hacer ese ten con ten, que tienes que a veces tienes que obligar, ¿no? Pero era tocar las cucharas. Además, yo aprendía, si todo el mundo aprendía por el toque más sencillo, a mí me hacía aprender el toque más complicado para el primero. Y ese amor-odio sobre la música. Yo no sé cómo cojones me enganché a esto luego, porque al final yo creo que lo tengo aquí dentro metido y no me quedaban más narices que meterme aquí, ¿no? Pero hubo un momento de decir, claro, de esta rebeldía que estás en la adolescencia, digo, me cago en 10. Yo tuve otros grupos con colegas y tal, pero al final Mayalde por lo que significa familiar, que también, pero al final la responsabilidad que nos ha caído a nosotros de seguir contando los libros que al morirse se han cerrado para toda la vida, que es que mi padre tiene cosas en la cabeza que solo las sé yo por conversaciones que hemos tenido a caballo, ¿no? Y esas cosas, joder, es una responsabilidad que hay que seguir transmitiéndolas, claro. Y eso ese legado tiene que quedar. Claro. Vosotros, bueno, ¿tenéis descendencia los dos? No lo sé. Sí, los dos cada uno. Os habéis planteado la idea, imagino, y os lo habrán dicho, si vais a continuar un poco el legado después. Quiero decir, ¿va a suceder lo mismo con vuestros hijos o ya es más difícil? Nunca se sabe, yo creo que nunca se sabe. Tampoco puedes obligar, pero por ejemplo Beltrán, mi hijo, que es el mayor de los nietos, empezó, vamos, con mi padre era una relación, porque además se quedaba muchas veces allí a dormir y tal, y le ha metido el gusto del caballo en el cuerpo, le llevaba la fragua a darle con la fragua. Con la gaita, va a clase. O sea que ya está el abuelito ahí dándole, ¿eh? Desde que nació, yo creo, pero a tocar las cucharas, los platos, no sé qué, él va a clase de gaita y tamboril con Arturo. Bueno, yo tampoco le quiero obligar, porque basta que para que le cojas odio como Arturo, pero él lo lleva adentro también, vamos, yo creo que todos lo llevan un poco ahí. A León, al niño de mi hermano, lo ves con el tamboril y lleva el ritmo, o sea, no sé. Yo creo que a ver, nosotros lo que contamos en el escenario es verdad. O sea, que nuestra casa siempre está alrededor de la música. Claro. Yo cuando voy a dormir a mis hijos, pues hay veces que, joder, pues como a todos los padres no nos apetece. Todas las noches tienes que cantarle una nana, un cuento y una nana. Y como no cante la nana, no se duermen. Y el león no le cuento una nana, le tengo que caldar el demonio del calderero, tiene un ojo de cristal, pero porque lo tienen metido, lo tienen... Ellos viven alrededor de la música y comiendo en la bodega, pues tocamos las panaderas, luego que hagan lo que les dé la gana, ¿no? Esa es la importancia de convivir con la música tradicional, es la importancia. Son muy pequeños, pero tienen libertad, tienen mucho tiempo por elección. Y yo os hablo de conocimientos a vuestros hijos, pero ¿alguna vez ya disteis clases magistrales o intentasteis, o no sé si sois profesores de toda esta tradición oral con más gente, o simplemente os dedicáis al mundo artístico? Sí, yo doy clases de tamboril para los niños. Tenemos en La Maya, hicimos una casa, la Casa de la I, que era el antiguo salón de baile, y ahí hacemos cursos de pandereta, que han venido Ambas y su chico a dar cursos, David, Cristina, nosotros, Laura ha dado de cursos de pandero cuadrado, yo en el conservatorio, sobre todo estamos vinculando muchos, porque al final nosotros nos dedicamos al escenario, pero nuestra Casa de la I queremos que sea un punto de encuentro sobre todo de música tradicional.
Ha habido monográficos de pandereta, de pandero cuadrado, han venido franceses a aprender lo nuestro, que luego hay gente, que luego los de aquí no vienen, es que esto es la hostia. Eso tiene mucho pecado. Mucho delito, y que sí, venían a bueno, buscar sí. recursos para enseñar su música en las escuelas de la Universidad de Poitiers y nos pedían dar clases en las escuelas de aquí para ver cómo lo hacían. Y te das cuenta que la gente de aquí no busca esos recursos. Dices, pero vamos a ver, ¿dónde estamos? Pero ¿cómo es posible? Claro, a nosotros es eso verdad que el escenario... Da orgullo, pero da pena por otro lado, ¿no? Da mucha pena. Es verdad que a nosotros el escenario no nos deja tiempo para dar clases todas las que quisiéramos o cursos en la malla, porque es verdad que los cursos en el conservatorio, por ejemplo, han sido muy enriquecedores, porque dices, vamos a ver, es que esto tiene que estar dentro de los conservatorios, dentro de las escuelas públicas, con los niños pequeños, es lo que dice mi padre. Luego dicen que no hay presupuesto, coño, una mesa para enseñarle a los niños, no necesitas presupuesto de nada. Unas cucharas, una mesa y tira, ¿no? Claro, joder, ¿sabes? Perdón. No, sí, es toda la razón del mundo tenéis. Claro. Y también me llama la atención de vosotros, que bueno, yo también lo hago, que no tenéis manager, o no tenéis nadie que os lleve. No, funcionamos del boca a boca. Falta. Y me parece maravilloso. Además, mira, hoy lo estábamos hablando con cosas de movidas esta mañana. Nosotros nunca no hemos tenido lo que te digo, que somos un desastre para el marketing, y aunque ha habido gente que se nos ha ofrecido de llevarnos y nunca hemos echado a ayuntamientos y tal, porque yo creo que lo que mejor funciona tanto en nuestro trabajo, en esta música tradicional como en otras, es el boca a boca, ¿no? Tú vas a un restaurante a comer porque te lo ha explicado, porque te ha dicho un amigo tuyo que se come de puta madre, y tú vas a ver a Mayalde o a quien sea porque dices, joder, está con unos tíos en un escenario, vete a ver los tíos pues al final, si tú haces bien las cosas funciona así. Si siembras, y al final cuando llueve vas a recoger buena cosecha, ¿no? Al final... Pues somos de ese pensamiento totalmente. Mira, porque vivís en Salamanca, si no pensaba que erais de aquí, de al lado de mi pueblo. Bueno, tenemos mucho que ver los asturianos y los salmantinos. Es que tenemos muchas connotaciones, yo creo, y hay mucha gente aquí que estamos muy conectados. Eso es. Y aquí aparte sois muy bien recibidos en Asturias, os quiero. Sí, la verdad que cada vez que hemos estado en Asturias, en muchas tierras, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, Teruel, que es una tierra olvidada, siempre digo que es como nuestra segunda tierra, y que dentro de Castilla y León algunos sitios, pero Asturias nos quieren mucho y nosotros os queremos mucho, ¿no? Porque siempre... Seguro que os emborracharon, a sidra. Hombre, sí, claro, eso es necesario. Aparte de los conciertos que siempre nos han tratado, yo creo que la gente asturiana sois, no sé, y no es por peloteo, si no tendría necesidad de decir no tienes tu pinta de ser peloteador. Pero para nada. Se me ve en la cara a mí de, no sé, joder, y a otras tierras no te pasa, pero joder, la última vez yo creo que hemos estado con el Martínez Tornero en Blimea o en el... Cago en 10, sales de allí lleno de abrazos, lleno de besos por todos los lados. Sí. A las 8 de la mañana. Que por cierto... Ahí. El discurso, perdón que os corte, el discurso del Martínez Torner fue, emotivo al máximo, fue precioso, dijeron unas cosas que nadie había dicho tan bien y tan bonito de nosotros. Sí, señora. Bueno, pues por algo sería, No recuerdo quién lo hizo ahora mismo, pero la verdad que es de los discursos que nos emocionó. Pues sería Fernando de la Puente, que es un profesor y también ha recogido un montón de tradición oral aquí en Asturias. Sí, luego estuvimos estuvo seguramente muy a la altura de lo que sois, que es gente muy célebre para nosotros. Precioso. Ese nos lo tenéis que pasar para tenerlo de recuerdo, porque fue muy bonito. Se lo haré llegar a mis compañeros, claro que sí. Claro. Bueno, y ahora que os tengo un poco aquí como para mí, os quiero preguntar, en el momento de que nos suelten y nos dejen salir un poco con libertad fuera y que tengamos algo de libertad, ¿qué es lo primero que va a hacer Arturo y qué es lo primero que va a hacer Laura? Yo voy a celebrar mi 40 cumpleaños con mi familia, que tengo una espinita clavada. No me digas que ya pasó. Hombre, claro, ya pasó el 12 de abril y lo tengo clavado. Ay, pues felicidades. Pero vamos, eso es verdad. Yo necesito celebrarlo con mi familia y hacer una comida y besos y abrazos. Aún así me regalaron un saco de cartas de amigos, que eso ya no se lleva. Y para mí fue muy emocionante. ¿Cómo cartas de amigos? Sí, cartas escritas a mano, una saca de correos antigua. Me encanta que esperar el correo postal, por favor, que todo el mundo se ponga a escribir cartas, pero ya. De verdad. Maravilloso fue. Y yo ya sabes lo que voy a hacer, pues ir al cumpleaños de Laura.
Hombre, ¿ves? Te digo No una le va a cosa, quedar va otra. a ser una boda gitana, ya lo veo venir. ¡A rompernos Pero la camisa! Calla que el mío ya en junio y yo no sé si voy a estar fuera o voy a estar dentro. Que no, Ojalá. mujer, ya no jorobes. Si no, ya te llamaremos. Para Me da cantar pánico, ya me da pánico. Ya no Que sé qué- no. Bueno, tú salir a celebrar como una loca y tú, Arturo, Hombre, ir con ella. hombre, Bueno, eso ya lo sabes, que seguro obligado que sí, te pero veas. tampoco lo he pensado. Yo soy mucho de amigos y cada vez que hablo de esto, la verdad es que está uno ahora como a gilipollado, ¿no? Como atontado, que se emociona con cualquier cosa. Y Sí, ya no, posible. me cuesta pensar qué voy a hacer el día que salga, porque yo tengo los amigos que son mis amigos, son muy amigos míos y los quiero mucho. Y Sí. tengo muchas ganas de verlos, de que vengan a mi casa o lo de ir a un bar será difícil, pero seguramente que iré a darle un abrazo a todos mis amigos y a pasar el día con ellos. Porque es lo que me va a pedir el cuerpo, seguro. Y al hilo de esto que estamos viviendo, ¿cuál sería la mayor reflexión que hacéis de todo este tiempo que llevamos encerrados, este mes y pico que llevamos metidos entre cuatro paredes? Yo ¿Qué creo es lo que que, más os ha venido a la cabeza reflexivamente? yo creo que lo que llevábamos hablando al principio un rato, que al final te das cuenta que lo material no es tan importante y lo realmente importante es la gente que tienes alrededor, la gente que quieres, tu familia, nuestros abuelos que tienen 90 y pico años y llevan encerrados los pobres y no nos han visto, que es la ilusión de su vida, ver a sus bisnietos, ver a sus nietos. Pues eso es lo que al final valoras realmente. Necesitas abrazos, amigos, besos y ya está. El cariño, ¿no? Se Y ya reduce todo al cariño y al amor. Eso es fundamental, lo de que Es se nos así. quite la gilipollez que teníamos es fundamental. Pero yo Sí, tengo un un golpe de perro, realidad. yo tengo un perro y salgo a pasear aquí, tenemos las tierras al lado de casa y salgo a pasear y voy cada tarde a ver el atardecer ahí y tal, y por nuestro pueblo pasaban muchos aviones y estos llevan un mes como sin pasar. Y el otro día hablando con mi padre decía, me encuentro con cada bando de perdices, patos, los animales cerca, pero aparte de eso, yo nunca en mi vida había visto los cielos que he visto ahora. Sí, es verdad. Parece que la Tierra ha hecho... Despejados, ¿no? Y otro tipo de atardecer, otro tipo de amanecer. Los colores, las nubes, es una pasada. La Tierra ha respirado, ¿no? ¿Verdad? Aparte de que tenemos aquí una primavera excelsa, pero la Tierra ha respirado. El otro día hablaba con un amigo que a ver si no tenemos que cerrar un mes al año para dejar respirar a la naturaleza, ¿no? Yo creo que esta reflexión que esto del coronavirus, este jodido que nos ha metido en esta trinchera, nos tiene que hacer reflexionar también sobre qué le estamos haciendo a la Tierra, ¿no? Porque... Sí, bueno, es una forma de revelación también de la propia Tierra. Es decir, hasta aquí no parasteis por las buenas, paramos por las malas. Yo creo que ¿Te parece que nos ha obligado? Sí. Parece que ha dicho para. Es lo único sabio, totalmente sabio, ¿no? Y al final todo el mundo lo decía, todos los viejos nos decían que estábamos a lo loco, que esto iba a petar, que estábamos a lo loco. Sí. Y joder. Lo que no pensamos que iba a petar tan pronto. Que no creo que esto llegue, ojalá, ¿no? Ojalá. Pero ya no solo a nivel naturaleza. Yo oigo a gente que, claro, dedicaba miles de horas al día a un estrés de trabajo, corriendo, no llego, los niños en la guardería, no desayuno nunca con mis niños. Claro, ahora dices, ostras, te está obligando a desayunar tranquilo con tus niños, a comer tranquilo con tus niños, a dedicarle tiempo que a veces que no le dedicabas, aunque hay gente que es verdad que está echando más horas que antes. A lo mejor yo tengo un vecino que el pobre teletrabaja y dice, estoy todo el día metido en el ordenador. Sí, pero cenas con tus hijos, comes con tus hijos. Nosotros lo hacíamos, porque es verdad que nosotros tenemos la suerte de poder estar con nuestros niños a diario, comer, desayunar, cenar, cosas que otra gente no hace. Comen en el comedor, desayunan en madrugadores, y esto te está obligando a ponerte en tu sitio, que estás con tus hijos. Y eso es una enseñanza de vida muy grande. Sí, son muchas cosas. Bueno, chicos, yo ahora voy a entrar en el apartado de recomendaciones para la gente, pero no sé si antes os apetece alguno arrancaros y cantarnos algo. Lo que tú quieras. Lo que tú nos digas. Yo tengo aquí dos cucharas. Pero tiene que ser uno por uno porque ya sabéis que si no, esto el internet se nos va. Mira, yo tengo aquí dos cucharas, te voy a cantar un poquito, que además hoy es la fiesta, sería la fiesta de... Vamos, sería no, es la fiesta de Castilla y León. Digo sería porque no la estamos disfrutando en Villalar, que hoy tendríamos que estar en la campa.
y bueno, pues se la dedicaremos a toda la gente de Castilla y León que está en Asturias y a todos los asturianos, por supuesto. Aparte, Castilla y León tenemos muy buen trato con toda la gente de Castilla y León. Por eso, no sé si las veréis o no, pero voy a tocar 2 cucharas, os voy a tocar un trocito de una jota de La Clara, pero una versión muy bonita. Espero que lo escuchéis bien, ¿vale? Un recorte. En La Clara la mosquita, la flor de Villarmayor, se marchó para Ledesma en busca de un gran señor. Ole ya, a La Clara la van a llevar en el tren, a La Clara la van a traer. La Clara cuando va al baile lleva terrones de azúcar para dárselos a los motos y que no la hagan nunca. Ole ya, a La Clara la van a llevar en el tren, a La Clara la van a traer. ¡Salud! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Salud! Bueno, nos hemos quedado flipando. ¡Qué guay! Bueno, yo también que tenía ganas de cantar, cojones, por lo menos he cantado con algo de público aquí. Un beso a todos. Sí que sí. Señor, muchísimas gracias. Jolín. ¡Qué subidón! Yeah. Sí, di que sí, que me da subidón hasta a mí, así que... Estaba ahí con unas ganas de arrancarte, ¿eh? Tremendo. Bueno, muchísimas gracias, Arturo, Laura. Ahora sí, momento de recomendaciones, que siempre le pedimos a nuestros invitados e invitadas que nos digan qué hielo que nos recomiendan. Primero, para leer un libro que os preste, una peli o una serie también que os guste, a los Mayalde, y la tercera, la que más me gusta a mí, una canción. Así que empiece el que quiera. Yo, me da igual. Venga, empieza. Pues yo ahora estoy leyendo Sapiens, que bueno, que yo creo que es un libro que sitúa muy bien y que te explica un poco la historia y estaría bien, pero también me gustaría que la... Te tengo que leérmelo porque no eres el primero. Muy pues bien. Sapiens de Noah Harari, me voy por la mitad. Yo estudié historia, soy licenciado en historia y bueno, te sitúa muy bien y te explica un poco las barbaridades que ha hecho el ser humano desde que nos hemos convertido en Sapiens y hacia dónde podemos ir, ¿no? El otro día lo escuché al autor, a Noah Harari, en un programa con Iñaki Gabilondo y bueno, es un tío que me gustaba mucho. Pero déjame recomendar otro que yo creo que también es necesario. Vale. Porque yo creo que es necesario, la gente que 1984 de George Orwell, yo creo que es manipulación de masas. Algo que ahora mismo la gente que no lo haya leído lo debería de leer. Que una película, pues es que es muy difícil, ¿no? Pero te voy ahora que tenemos tiempo, el otro día estuve viendo la Trinchera Infinita, que un poco me daba miedo, ¿eh? Me daba miedo verla en este momento de la crisis, porque bueno, dices, joder, me va a tocar respirar, pero bueno, te sitúa también un poco en lo que estamos viviendo. Todo el mundo dice que estamos viviendo como una guerra, tal. Al final no es una guerra, ¿no? La gente que estuvo escondida durante años y años y años para que no la fusilaran, pues, bueno, me gustaría que, bueno, como recomendación creo que está bien. Y una canción, pues, yo... ¿Alguna de Mayalde? No, hoy te voy a recomendar, ya te he dicho que es el Día de Castilla y León y el otro día estuvimos en un proyecto muy bueno. Uno de mis grupos de la infancia siempre fueron los Celtas Cortos. Nunca pensé que los fuera a conocer, ahora son grandes amigos, hemos compartido ese escenario, pues esas cosas que te da la vida, ¿no? La vida. El otro día, Cifuentes, el Cifu, nos pidió que colaboráramos en el 20 de abril. Los celtas siempre tienen unas ideas cojonudas. No sé si visteis el vídeo. Sí, lo vimos. Participamos con ellos y tal, y con mucha más gente. Y al final, además, va todo lo que genere el vídeo va a ir destinado a Médicos Sin Fronteras. Yo creo que que los celtas hay que aplaudirles siempre al Cifu y a todos sus compañeros porque son muy grandes. Así que hoy... Solidarios, que es importante en los momentos que estamos pasando ser solidarios. Así que hoy recomiendo también, aunque me gustan
más a muchas de los celtas y de otros, hoy recomendaría 20 de abril para que sigamos colaborando con el proyecto que hizo Celtas Cortos con Médicos Sin Fronteras. Pues ole con ole por esa recomendación, claro que sí. Laura, ¿te ha tocado? Me toca a mí, ¿no? Sí. Pues mira, yo como película voy a recomendar La vida es bella, porque es una de mis pelis favoritas y además me parece que lo que hace el tío en un campo de concentración para distraer a su hijo, o sea... El humor por encima de todas las cosas, ¿eh? Nos reímos nosotros de lo que tenemos que hacer los padres ahora con los niños para entretenerlos. A eso nos está tocando jugar todos los días. Claro, pero nada comparable, evidentemente. No, nada comparable. No. Y lo que hizo aquel hombre fue mágico, maravilloso, increíble. Entonces me parece, para mí es una de mis películas favoritas y me parece algo... O sea, ahora mismo decimos lo que tenemos que hacer, Dios mío, madre mía. No, tiene muchísimo mensaje, muchísimo. Claro, me parece increíble, así que... Muy recomendable. Sí. Muy bien, esa es la peli. Sí. Como libro, tenía apuntados ahí 2 o 3 porque me gustan mucho. Dispara, yo ya estoy muerto, de Julia Navarro, que me parece buenísimo. La Biblia de Barro, que también es de Julia Navarro, y el tema también, bueno, me parece... Bueno, eres muy fan por lo que veo, ¿eh? Sí, me gusta mucho, porque toda esa historia me gustó mucho. Ahora me cuesta mucho leer, llevo un tiempo, pues por entre los niños, no sé qué, llegas a la cama, estás tan cansada que no lees. Los invitados, invitadas siempre me dicen que como que se concentran menos, algo está pasando con esto, porque la gente no es capaz de estar a lo que está. A mí me pasa. Por lo menos sacar, aunque sea una horita o media hora, a veces con los niños no te da tiempo, pero joder, yo creo que leer al final es un refugio también que es necesario. Sí. ¿No? Total, sí, porque te evade. A mí me cuesta, pero es verdad que te evade. No estar enganchado todo el día. De hecho, nosotros solo vemos pelis, series, lo que nos has pedido, ¿no? Porque intentas no estar enganchado todo el rato a... No. Es que es necesario. Yo es verdad que estoy muy enganchada al móvil, normalmente lo estoy, pero ahora más porque me toca contestar a redes sociales, subir vídeos y todo esto es bueno, menos mal que me contestaste, bien, mira. Claro, claro. Por eso te digo que al final tienes que estar pendiente de mensajes como el tuyo que nos pide un montón de gente y al final te lleva mucho tiempo. Entonces, es verdad que eso te quita tiempo a lo mejor de leer, pero bueno, es un trabajo que hay que hacer también porque es necesario y ahora mismo las redes... es gratificante, son guapas. Y las redes ahora mismo es un medio de promoción que quizás nos sirvan para el futuro. No, y que te piden cosas también muy humanas. A mí me piden vídeos de cumpleaños, que recite poesías, así. Y a mí me presta también pues poner mi granito de arena. Hay que hacerlo. Bueno, y te debes un poco a ello. Entonces, a mí me parece algo también que hay que hacer y que te apetece hacer. Así que bueno, hay que hacerlo un poco de todo. Y como canción, os iba a decir, pues yo os voy a recomendar una de mi gran ídolo, Sabina. Anda, un grande. Yo me recomendaría El mes de abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado? Que nos lo han robado todo. Que nos lo han robado del todo. El puñetero coronavirus. Con lo cual, para mí esa es la canción total de ahora mismo. Bueno, pues las recomendaciones ahí quedan. Seguramente mucha gente de Asturias y de fuera que vea el programa las tendrá muy en cuenta. Yo, personalmente, como Anabel Santiago, os doy muchísimas las gracias por haber entrado en este espacio humilde que me sacó de la manga para entretener a la gente, para que estemos todos un poco más cerca y para que la cultura en España pues esté un poco más hermanada. Y pienso que es importante que tendamos siempre estos lazos. Así que os doy las gracias, pero no sabéis cómo. Yo quiero también que mandéis un beso muy fuerte a Eusebio y a Pilar, de mi parte. Por supuesto, de vuestra parte. Muchísimas gracias, que yo creo que estas conversaciones al final, por lo menos a mí me han servido de mucho, ¿no? A desconectar. Te doy las gracias por eso y seguro que a alguien le sirve, ¿no? Es muy gratificante. Gracias por tu iniciativa y, bueno, ha sido un placer inmenso. Le daremos un beso. Ha sido nuestro y nada, tengo una cita pendiente en Salamanca o en Asturias. Cuando vengáis, ya sabéis. Me da igual el sitio. Un abrazo muy grande, Mayaldes. Un abrazo, Anabel. Cuidaros mucho. Y que sea lo más corto posible. Por favor. Salud. Un beso grande. Un beso fuerte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao.